Mi suegra malvada me dijo que debería ser más como ella. Fue su mayor error. Marta era lo peor. Le dijo a todos en el asado del día de la tradición que su hijo se había casado con alguien de clase inferior, y que estaba sorprendida de que todavía no me hubiera descuidado, porque las chicas como yo siempre terminan dejándose estar. Le decía a Martín que debería haberse casado con su ex mientras yo estaba parada ahí mismo. Después criticaba mi comida, mi forma de llevar la casa y mi familia de clase baja. Una noche me llevó aparte y me dijo, realmente deberías aprender a ser más como yo si quieres mantener a mi hijo. Él se merece a alguien con clase de verdad, no una grasa pretendiendo ser suficientemente buena. Sonreí dulcemente y le dije, tenés toda la razón, Marta. Debería ser exactamente como vos. Martín escuchó y tuvo que salir de la habitación para reírse, sabiendo exactamente lo que venía. Marta era la chismosa de la familia que llamaba a todos los días para esparcir noticias y juicios, así que empecé a llamar a esa misma gente 5 minutos antes de su horario habitual. Compartía las mismas historias, pero agregaba observaciones preocupadas sobre Marta. ¿Notaste que repitió esa historia 3 veces? Y parecía confundida sobre en qué año estábamos. Para cuando Marta llamaba, todos pensaban que estaba perdiendo la cabeza porque estaba repitiendo lo que yo ya les había contado. Cuando me acusó de sabotearla, lo vieron como delirios paranoicos. Ella redobló la apuesta esparciendo rumores viciosos sobre mi pasado, así que usé su propia técnica de pedidos de oración en su contra. Por favor, recen por Marta, les decía a sus amigas de la parroquia, usando su mismo susurro preocupado. Ha estado diciendo cosas muy feas sobre todos. Ayer llamó puta a la hija de Susana. Creo que necesita ayuda. Marta había usado pedidos de oración para destruir reputaciones durante años, pero ahora todos reconocían la técnica y se preguntaban qué estaría escondiendo. Marta siempre organizaba las reuniones familiares para mantener el control, así que empecé a organizarlas 1 hora antes en mi casa, usando todas sus recetas y tradiciones, pero ejecutadas impecablemente. Llamaba a los parientes con la frase exacta de Marta. La familia es todo, y necesitamos mantenernos unidos. Cuando Marta llegaba a su casa vacía con kilos de comida, llamaba histérica a todos los que ya habían comido en mi casa. Su histeria solo confirmaba el deterioro mental que yo había estado mencionando. «Me estás robando la vida», gritó cuando me enfrentó en la parroquia, donde todos podían escuchar. «Estoy siendo exactamente como vos», dije con calma. «Vos me lo dijiste. ¿Te acordás cómo le robaste la receta de alfajores a tu cuñada y dijiste que era de tu abuela? Solo estoy siguiendo tu ejemplo». Marta siempre había monitoreado y controlado la vida de Martín, llamándolo constantemente y apareciendo sin avisar, así que empecé a hacerlo mejor. Lo llamaba justo antes que ella con su mismo tono preocupado, solo chequeando que hayas almorzado, mi amor. Cuando Marta llamaba minutos después con el mismo mensaje, Martín le decía que yo ya me había ocupado. Me acusó de intentar reemplazarla como su madre, lo que hizo reír a Martín y decir, vos literalmente le dijiste que fuera más como vos. Se vengó intentando poner a los hermanos de Martín en mi contra, pero yo había aprendido sus tácticas de manipulación perfectamente. Marta siempre daba regalos caros con condiciones, así que yo daba los mismos regalos primero sin condiciones. Marta siempre revelaba accidentalmente secretos para causar drama, así que yo accidentalmente mencionaba cosas que Marta había dicho sobre cada miembro de la familia. Pronto todos se dieron cuenta de que Marta los había estado enfrentando entre sí durante años. El talento especial de Marta eran los cumplidos envenenados, así que los usé exclusivamente con ella. Marta se ve tan valiente usando ese vestido a su edad, les decía a sus amigas exactamente como ella me había enseñado. Tiene tanta confianza sin importarle lo que la gente piense sobre su aumento de peso. Sus amigas reconocían su propia técnica y se daban cuenta de lo desagradable que siempre había sido. El boletín de la parroquia que había editado durante 15 años empezó a llegar a mí porque los había convencido de que Marta quería retirarse, usando su propio método de plantar semillas de duda sobre la competencia de las personas. Parece abrumada, decía con la cara preocupada de Marta. Quizás deberíamos ayudar sacándole algunas responsabilidades de encima. Pronto Marta no tenía responsabilidades. Para Navidad había absorbido cada aspecto de la posición social de Marta usando sus propias tácticas en su contra. Le gritó a Martín que me hiciera parar, pero él solo se encogió de hombros y dijo, «Ahora es exactamente como vos, mamá. ¿No es eso lo que querías?» «Esto no es lo que quise decir», sollozó Marta. «Es malvada». «No», corrigió Martín. «Vos sí tenéis razón. Es bastante malvado». Marta se quedó ahí parada temblando de rabia mientras toda su familia asentía en acuerdo. «Lo arruinó todo», susurró. Le di palmaditas en la mano usando su propio gesto condescendiente. «Ay, querida, recién estoy empezando. Mañana voy a implementar tu idea de clasificar a los miembros de la familia en la cena según sus logros de este año». Marta palideció, pero entonces algo cambió en su expresión. Sonrió por primera vez en meses. Una sonrisa que reconocí de cuando había destruido exitosamente a alguien. «Aprendiste mis métodos perfectamente», dijo en voz baja, «pero te olvidaste de que vengo haciendo esto hace 40 años.
Se me cayó el alma al piso, y sacó su celular y me mostró un icono de grabación. Cada conversación, cada admisión de lo que estuviste haciendo, todo grabado. Mi abogado dice que la inflicción intencional de angustia emocional es muy fácil de probar cuando la acusada admite haber destruido deliberadamente la vida de alguien. Tocó la pantalla de su celular con su uña perfectamente arreglada y vi cómo la aplicación de grabación guardaba el archivo en su almacenamiento en la nube justo ahí delante mío. El pequeño icono de carga giró por unos segundos antes de mostrar una tilde verde. Había nombrado el archivo con la fecha de hoy y mi nombre. La cara de Martín se puso completamente blanca a mi lado mientras Marta desplazaba por su carpeta de grabaciones. Había al menos 20 archivos ahí, todos con fechas de las últimas semanas. Todos con mi nombre. Se me apretó tanto el pecho que apenas podía respirar. Lo había estado planeando todo este tiempo. Esa noche, Martín y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con un cuaderno entre nosotros, intentando recordar todo lo que le había dicho a Marta últimamente. Él no estaba enojado conmigo, pero podía ver lo preocupado que estaba. Su mamá había amenazado con juicios antes, pero siempre retrocedía. Esta vez se sentía diferente. Ambos sabíamos que le había dado exactamente lo que necesitaba para realmente seguir adelante. La lista de cosas que había admitido seguía creciendo. Le había contado sobre llamar a los parientes antes que ella. Me había jactado sobre los pedidos de oración. Incluso me había reído de ella apareciendo en una casa vacía con toda esa comida. Martín se frotaba las sienes mientras agregábamos cada cosa a la lista. Después de que se fue a dormir, me quedé despierta buscando en sitios web legales en mi laptop. La luz azul de la pantalla me lastimaba los ojos, pero no podía dejar de leer. La inflicción intencional de angustia emocional tenía 4 partes principales según los sitios legales. La persona tenía que actuar realmente mal a propósito. Check. El comportamiento tenía que ser extremo y atroz. Check. Tenía que causar angustia emocional severa. El llanto y temblor de Marta probablemente contaban. La angustia tenía que ser algo que una persona razonable sufriría. Me temblaban las manos mientras leía sobre gente que había sido demandada por mucho menos de lo que yo había hecho. Algunos casos tenían daños de más de $15 millones. No teníamos ese tipo de plata. Nuestros ahorros quedarían en cero. Finalmente cerré la laptop a las 3 de la mañana, pero no pude dormir. Pasaron 2 días con apenas comiendo antes de que un compañero de trabajo de Martín nos diera el número de un abogado. La oficina de Jorge Paulson estaba en un shopping al lado de una casa de uñas. Era mayor, con pelo gris y ojos amables, pero su expresión se puso más seria mientras le explicaba todo. Tomó notas en un bloc amarillo y me pidió que repitiera ciertas partes. Cuando terminé, dejó su lapicera y nos dijo que Marta definitivamente tenía un caso legítimo. Las grabaciones serían difíciles de combatir. Dijo que podríamos tener algunas defensas ya que Marta me había abusado emocionalmente primero. Pero a los jurados no siempre les importa eso. Sus honorarios iniciales eran de $750,000 solo para empezar. Se me cayó el alma, pero hicimos el cheque. Ese viernes, tuve mi primera cita con una terapeuta que Martín encontró a través de su obra social. Sabina Morales tenía un consultorio chico con plantas por todos lados y una máquina de ruido blanco junto a la puerta. Escuchó toda mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Después señaló gentilmente que no había solo copiado las tácticas de Marta, me había convertido en ella. Las palabras me pegaron como un puñetazo en el estómago. Tenía razón, me había convertido en exactamente lo que odiaba. La venganza se había sentido tan bien, pero me había perdido completamente en el proceso. El lunes a la mañana, estaba haciendo café cuando sonó el timbre. Un mensajero me entregó un sobre y me hizo firmar. Adentro había una carta formal de Daniel Cochran, abogado. El membrete era lujoso con relieve dorado. Estaba exigiendo una disculpa por escrito a Marta. $7,500,000 en daños y restauración pública de su reputación. El plazo era de 2 semanas. Me temblaban tanto las manos que dejé caer la carta. Martín se tomó el día libre del trabajo y llamamos a Jorge inmediatamente. Jorge pasó 2 días redactando nuestra respuesta. Propuso mediación en lugar de ir a juicio. Rechazó la demanda de $7,500,000 como excesiva. También advirtió que el descubrimiento revelaría los 40 años de abuso emocional de Marta hacia los miembros de la familia. Lo envió el miércoles por la tarde por correo certificado. Tener un plan me hizo sentir un poco menos en pánico, pero todavía no podía comer mucho. El jueves a la mañana, Christina McBride de la parroquia llamó a mi celular. Su voz era profesionalmente educada, pero podía escuchar decepción por debajo. La junta de la parroquia había congelado la transferencia del boletín pendiente de una revisión completa de los eventos recientes. Dijo que necesitaban investigar la situación antes de tomar cualquier decisión. Se me cayó el alma mientras explicaba que el proceso de revisión podía llevar meses. Todo lo que había construido en la parroquia se estaba derrumbando con una llamada telefónica. El chat grupal de la familia explotó esa misma tarde. El hermano de Martín dijo que éramos malvados por atacar a su madre. Su hermana dijo que Marta se lo tenía merecido después de años de manipulación. Otro hermano dijo que se mantenía neutral. El primo que usualmente ayudaba a todos a resolver las cosas envió un mensaje diciendo que estaba harto de todo el drama familiar y después bloqueó a todos. Nuestros planes de Navidad se desmoronaron en tiempo real mientras la gente elegía bandos.
Martín me sentó el miércoles por la noche después de cenar. Me pidió que dejara de hacer las llamadas matutinas a los parientes que había estado haciendo antes de que Marta pudiera llamarlos. También quería que dejara de organizar las reuniones familiares. Dijo que no se trataba de ceder ante su mamá, sino de mostrar buena fe mientras los abogados manejaban todo. Su voz estaba cansada y triste. Acepté aunque se sentía como renunciar al único poder que tenía. Sin esas llamadas matutinas y la planificación de cenas, mis días se sentían vacíos y extraños. Jorge llamó el viernes por la mañana mientras hacía el desayuno y me dijo que guardara cada mensaje de texto y correo electrónico entre Marta y yo del último año. Su voz era seria mientras explicaba que borrar cualquier cosa ahora podría verse como destrucción de evidencia en el juicio. Colgué y pasé las siguientes 4 horas revisando mi teléfono, sacando capturas de pantalla de cada conversación que habíamos tenido. Mi laptop tenía docenas de emails donde Marta criticaba mi comida y llamaba basura a mi familia. Cada mensaje me revolvía el estómago mientras los organizaba en carpetas por fecha. Los mensajes de voz eran peores porque podía escuchar el odio en su voz cuando dejaba mensajes sobre cómo no era suficientemente buena para Martín. Hice backup de todo en 3 servicios de nube diferentes para estar segura. Esa tarde tuve mi cita semanal con Sabina y me preguntó qué se sentía cuando estaba copiando el comportamiento de Marta. Admití que se sentía increíble tener ese tipo de control sobre alguien que me había lastimado durante años. Ella asintió y preguntó si entendía por qué esa sensación era tan peligrosa. Pasamos la sesión trabajando en ejercicios para encontrar otras formas de sentirme fuerte que no involucraran lastimar gente. Me hizo escribir momentos en los que me había sentido poderosa sin ser mala, pero la lista era más corta de lo que quería admitir. La tarea que me dio fue practicar un pequeño acto de genuina bondad cada día, sin esperar nada a cambio. El domingo por la noche me senté en mi computadora escribiendo una carta de disculpa a la junta de la parroquia sobre la confusión que mis acciones habían causado. Jorge revisó cada palabra para asegurarse de que no estaba admitiendo nada que pudiera lastimarnos legalmente. La reescribí 6 veces antes de que aprobara una versión que mostraba que lo sentía sin realmente decir que había hecho algo mal. Cristina aceptó la carta el lunes por la mañana con un email corto que solo decía que la compartiría con la junta. El martes por la tarde, Daniel programó una conferencia telefónica y podía escucharlo revolviendo papeles mientras empezaba a reproducir grabaciones de mí hablando con Marta. Mi propia voz llenó la habitación diciendo cosas terribles sobre cómo iba a destruir su vida completamente. Martín me agarró la mano mientras escuchábamos cómo me reía de hacer que todos pensaran que Marta estaba perdiendo la cabeza. Daniel reprodujo clip tras clip, cada uno cuidadosamente editado para hacerme sonar lo más cruel posible. Quería que supiéramos que tenía horas de esto y usaría cada segundo si íbamos a juicio. Después de que terminó la llamada, noté algo raro sobre una de las grabaciones que había reproducido. El clip donde había dicho que Marta merecía estar sola estaba editado para remover la parte donde estaba siendo sarcástica. Jorge tomó notas sobre esto, pero advirtió que incluso con el contexto completo, mis palabras todavía sonaban bastante mal. A la mayoría de los jueces no les importaría que estuviera bromeando cuando dije esas cosas. El miércoles por la mañana Cristina llamó para decirme que la junta de la parroquia había recibido quejas de 3 familias diferentes. Dijeron que la red de chismes de pedidos de oración había lastimado a sus hijos y arruinado amistades. No me culpó directamente, pero su tono dejaba en claro que mis acciones habían mostrado a todos lo tóxico que era todo el sistema. El peso de saber que había lastimado a gente inocente mientras intentaba vengarme de Marta estuvo pesado en mi pecho todo el día. El jueves por la noche Martín finalmente habló sobre cómo era crecer con Marta como su mamá. Explicó cómo aprendió a quedarse callado y dejarla controlar todo porque luchar empeoraba las cosas. Dijo que verme pelear contra ella se sentía bien al principio, como que alguien finalmente le estaba haciendo frente, pero ahora podía ver que solo habíamos hecho todo más caótico y doloroso para todos los involucrados. Sus ojos estaban tristes mientras hablaba de extrañar las reuniones familiares, aunque siempre eran tensas. El viernes por la mañana decidí detener todo el comportamiento de copia completa e inmediatamente. No más llamadas matutinas a parientes, no más planificación estratégica, no más seguimiento del cronograma de Marta. La parada repentina dejó este silencio raro en mi rutina que se sentía mal. Seguía alcanzando mi teléfono a las 9:30 para hacer llamadas antes de recordar que ya no hacía eso. Sin toda esa planificación y maquinación, tenía 3 horas extra en mi día que no sabía cómo llenar. El sábado Marta publicó en redes sociales sobre cómo la gente mayor merece respeto y no debería ser abusada por las generaciones más jóvenes. No usó mi nombre, pero todos sabían a qué se refería. Los miembros de la parroquia empezaron a mandarme mensajes preguntando qué estaba pasando entre nosotras. Algunos tomaron su lado diciendo que debería respetar a mis mayores, mientras otros decían que Marta había sido mala con la gente durante años. Toda la comunidad estaba eligiendo bandos y la tensión me hizo saltear la parroquia completamente el domingo. El lunes Jorge presentó papeles para una orden de no contacto que decía que toda comunicación tenía que ir a través de abogados. Marta la aprobó inmediatamente enviando a su vecina con una fuente y un mensaje sobre necesitar que se la devolviera. Jorge llamó a Daniel inmediatamente y cerró eso,
explicando que cualquier contacto a través de terceros violaba la orden. Las reglas ayudaron a crear límites, pero todos estaban frustrados por tener que pasar por abogados para todo. El martes por la tarde, Sabina me hizo sentar frente a ella en su pequeño consultorio mientras practicábamos decir que no a diferentes pedidos. Ella pretendía ser Marta pidiéndome organizar una cena y yo practicaba mantener mi voz calmada mientras me negaba. Hicimos esto una y otra vez hasta que mi mano dejó de temblar cuando decía las palabras. Explicó que alejarse de una pelea no era rendirse. Era elegir mi salud sobre ganar discusiones. Pasamos 2 horas repasando cada cosa posible que Marta pudiera intentar y cómo podía responder sin ser arrastrada de vuelta al quilombo. Para el final mis respuestas se sentían más naturales y podía decirlas sin que se me quebrara la voz. 3 días después estaba eligiendo tomates en el supermercado cuando apareció la peluquera de Marta al lado mío, hablando sobre lo triste que estaba Marta por la situación familiar. Agarré mi carrito y caminé al siguiente pasillo sin responder. La peluquera me siguió a la sección de pan todavía hablando sobre cómo Marta solo quería paz. Dejé mi carrito medio lleno y caminé directo a mi auto. Jorge envió otra carta de advertencia al abogado de Marta esa tarde sobre el contacto indirecto. La peluquera lo intentó 2 veces más esa semana en la farmacia y en la estación de servicio. Cada vez solo me fui sin comprometerme. Cristina llamó el lunes por la mañana diciendo que la junta de la parroquia quería hacer una sesión de escucha sobre toda la tensión en la congregación. Querían que tanto Marta como yo estuviéramos ahí para compartir nuestros lados de lo que pasó. Se me apretó el pecho solo de pensar en pararme delante de todos mientras Marta hacía de víctima. Cristina dijo que ayudaría a limpiar el aire, pero sabía que Marta lo usaría como un escenario para su actuación. La junta la programó para 2 semanas después, estuviera yo de acuerdo o no. Pasé cada noche esa semana con Sabina trabajando en una declaración que contara mi lado sin atacar a Marta directamente. Repasamos borrador tras borrador sacando cualquier cosa que sonara mala o defensiva. Sabina me hizo practicar leyéndola en voz alta mientras ella interrumpía con preguntas hostiles. Trabajamos en mantener mi cara neutral y mi voz firme sin importar lo que Marta pudiera decir. Jorge revisó la versión final para asegurarse de que nada en ella pudiera lastimar nuestra posición legal. Tachó 3 oraciones que admitían demasiada culpa y agregó lenguaje sobre buscar resolución. Requested Reads está en Spotify ahora. Chequea el link en la descripción o comentarios. La mañana de la sesión de escucha me temblaban tanto las manos que Martín tuvo que abrocharme la camisa. El salón de la parroquia tenía unas 60 personas sentadas en filas de sillas plegables. Marta estaba sentada en la primera fila con pañuelos ya en su mano, aunque nada había empezado todavía. Me senté en el lado opuesto intentando respirar normalmente. Cristina abrió con una oración por sanación y entendimiento. Después invitó a Marta a hablar primero. Marta se paró lentamente como si estuviera dolorida y sacó su celular. Presionó play y mi propia voz llenó la sala admitiendo que deliberadamente destruí su vida. La grabación siguió por 3 minutos de mí describiendo todo lo que había hecho para tomar su posición social. La gente se movía incómoda en sus asientos y varios me miraban con disgusto. Cuando terminó, Marta se sentó sin decir otra palabra. Cristina preguntó si quería responder y me paré con piernas temblorosas. Dije que sí, había dicho esas palabras. Y sí había hecho esas cosas. Estaba trabajando con una terapeuta para entender por qué e intentando arreglar las cosas. No puse excusas ni culpé a Marta por empezar. Varias personas se veían confundidas como si esperaran que peleara. Martín se paró antes de que Cristina pudiera pasar a la siguiente parte. Dijo que tanto su madre como yo nos habíamos lastimado mutuamente y a toda la familia durante meses. Habló sobre cómo sus hermanos ni siquiera podían tener conversaciones normales sin elegir bandos. Dijo que su mamá había estado controlando y manipulando gente por 40 años y que yo había aprendido sus métodos demasiado bien. La mitad de la sala asintió mientras la otra mitad lo fulminaba con la mirada por traicionar a su madre. Una mujer dijo que debería apoyar a su madre sin importar qué. Otro hombre dijo que tanto Marta como yo necesitábamos asumir responsabilidad. La sala se dividió en discusiones mientras Cristina intentaba restaurar el orden. Después de 20 minutos de caos, el presidente de la junta se paró y anunció que habían tomado una decisión sobre el boletín. Ahora sería manejado por un comité rotativo de 3 personas con límites de término y supervisión. Ni Marta ni yo tendríamos ningún rol en él de ahora en adelante. Asentí y me senté, aunque perder esa posición dolió más de lo que esperaba. Marta empezó a llorar fuerte sobre ser castigada por ser una víctima. 2 días después, Jorge llamó para decirme que Daniel había aumentado la demanda de acuerdo a $11.250.000. Dijo que mi admisión pública en la sesión de la parroquia les dio más munición para reclamos de angustia emocional. El plazo de presentación en el juzgado era ahora de 3 semanas, y Daniel estaba confiado en que ganarían grande. Jorge pasó la tarde redactando una contrapropuesta con acuerdos mutuos de no denigración, y ambas retrocediendo de todos los deberes de organización familiar. Incluyó insinuaciones sobre evidencia de manipulaciones pasadas de Marta sin amenazar directamente con usarla. Dijo que era nuestra mejor oportunidad de evitar un juicio que costaría incluso más que el acuerdo. Esa noche llamé a la hermana de Martín esperando explicar mi lado de todo. Me escuchó hablar durante 10 minutos sin interrumpir. Cuando terminé, dijo que necesitaba espacio tanto de Marta como de mí por un tiempo.
No estaba eligiendo bandos, pero no podía lidiar con el drama más. El rechazo dolió, pero entendía por qué necesitaba protegerse del quilombo que habíamos creado. Mi siguiente cita de terapia con Sabina fue más difícil que lo usual porque quería hablar sobre la parte de mí que realmente disfrutaba lastimar a Marta. Me senté en su sillón pellizcando un hilo suelto de mis jeans mientras esperaba que respondiera su pregunta sobre cómo se sentía cuando veía la reputación de Marta desmoronarse. La verdad era que se sentía increíble, y me odiaba por eso. Sabina asintió cuando finalmente admití esto y dijo que la satisfacción era real, aunque los métodos estaban mal. Me hizo escribir cada momento en que disfruté viendo a Marta sufrir y para el final de la sesión estaba llorando sobre en quién me había convertido. La mañana siguiente, Cristina llamó y preguntó si podíamos reunirnos para un café en el lugar cerca de la parroquia. Miró nerviosa alrededor antes de sacar su celular y mostrarme emails que se remontaban 5 años donde Marta esparcía chismes sobre diferentes miembros de la parroquia. Los patrones eran claros y dañinos, pero Cristina dijo que no podía testificar públicamente porque dividiría a la parroquia por la mitad. Sugirió que podía usar esta información cuidadosamente en negociaciones sin hacerla pública. Parte de mí quería enviar estos emails a todos los que Marta había lastimado, pero llamé a Jorge primero y me dijo que esperara. Jorge llevó la información a Daniel a través de canales secundarios sin hacer amenazas, solo dejándole saber que teníamos documentación de la historia de Marta. El tono de Daniel cambió en su siguiente llamada y empezó a hablar sobre acuerdos razonables en lugar de daños enormes. Las negociaciones se movieron lentamente, pero al menos se estaban moviendo hacia adelante en lugar de ir directo a juicio. Martín volvió a casa ese jueves y me dijo que su hermano había confrontado a Marta sobre su miedo a envejecer y perder control. Ella se había derrumbado llorando sobre cómo la familia se le estaba escapando y nadie la necesitaba más. Sentí algo retorcerse en mi pecho escuchando esto porque por un segundo entendí su miedo, aunque todavía estaba enojada sobre todo lo que había hecho. Daniel envió una carta programando deposiciones para 3 semanas y Jorge explicó que esta era su forma de presionarnos para acordar. El testimonio formal costaría miles en trabajo de preparación y honorarios del taquígrafo judicial, más el estrés de ser interrogada bajo juramento durante horas. No teníamos opción más que aceptar las fechas, aunque el pensamiento me hacía doler el estómago. Las facturas de la oficina de Jorge seguían llegando y para la tercera Martín y yo tuvimos nuestra pelea más grande en años. Tiró la factura en la mesada de la cocina y preguntó si pelear con Marta valía perder toda nuestra cuenta de ahorros. Le devolví que tal vez si le hubiera hecho frente a su madre años atrás no estaríamos acá y su cara se puso blanca. Inmediatamente quise retractarme, pero las palabras ya estaban afuera. No hablamos por el resto de la noche y dormí en el sillón sintiéndome mal por lo que había dicho. Ese fin de semana me encerré en el cuarto de huéspedes con un blog y empecé a escribir cada persona que había lastimado mientras copiaba las tácticas de Marta. La lista se hizo más y más larga mientras recordaba cada manipulación y mentira que había dicho. Algunas de estas personas no habían sido más que amables conmigo y las había usado como armas contra Marta sin importarme el daño. Cada nombre se sentía como un peso en mi pecho y para el domingo por la noche tenía 3 páginas de gente que merecía disculpas. Martín finalmente rompió el silencio entre nosotros sentándose y escribiendo una carta de límites para Marta con reglas específicas sobre cuándo podía llamar y cuánto aviso necesitaba antes de visitar. La envió por correo certificado el lunes por la mañana y ella llamó llorando dentro de una hora de recibirla. Martín se mantuvo firme incluso cuando sollozaba sobre estar excluida de su vida y lo vi luchar pero no ceder. Las invitaciones para la fiesta de Navidad salieron 2 semanas antes de las fiestas y la mía nunca llegó. Marta las envió a cada miembro de la familia, incluyendo a Martín, pero me dejó fuera de la lista completamente. Martín llamó para rechazar su invitación inmediatamente, pero igual dolía ver la exclusión deliberada y que todos supieran sobre eso. Quería hacerle algo de vuelta, pero Jorge me recordó que cualquier explosión emocional fortalecería su caso sobre angustia emocional. Cada vez que Marta hacía algo para provocarme, tenía que practicar los ejercicios de respiración que Sabina me enseñó y contar hasta 10 antes de responder. La restricción se sentía mal después de meses de pelear de vuelta, pero sabía que un movimiento en falso podía costarnos todo en el juzgado. Sabina se sentó frente a mí en nuestra siguiente sesión y sacó un blog con 2 nombres escritos. Lo empujó a través de la mesa y me dijo que estas eran personas que Marta había lastimado mal años atrás y que yo había usado durante mi campaña de venganza sin pensar en su dolor. Los nombres me hicieron caer el alma porque sabía exactamente lo que les había hecho. Había llamado a Marta y le dije que Marta estaba esparciendo rumores sobre su divorcio otra vez sabiendo que la enviaría a una espiral de ansiedad. Había mencionado a Roberto que Marta todavía lo culpaba por el fracaso de la colecta de la parroquia de hace 5 años, aunque sabía que Marta había seguido adelante. Sabina dijo que hacer las paces con ellos me ayudaría a separar mis propias acciones de los patrones de Marta. Pasé 3 días escribiendo y reescribiendo lo que les diría antes de finalmente llamar a Marta para preguntarle si podíamos reunirnos para un café. Aceptó, pero su voz sonaba cautelosa y sabía que ya había escuchado sobre el quilombo legal. Nos encontramos en un café chiquito en el centro donde me disculpé por usar su dolor como un arma contra Marta. No mencioné el nombre de Marta ni intenté explicar por qué lo había hecho. Solo reconocí que la había lastimado y lo sentía. Marta escuchó en silencio, después dijo que apreciaba que viniera, pero necesitaba tiempo para procesar todo. Roberto fue más difícil de enfrentar porque siempre había sido bueno con nuestra familia. Me reuní con él en su oficina después de hora y me disculpé por traer viejas heridas que había trabajado duro para sanar. Se mantuvo frío durante toda la conversación, brazos cruzados, apenas mirándome.
Cuando terminé dijo que entendía que estaba pasando por algo, pero eso no excusaba usar a la gente como piezas de ajedrez. Ninguno de los dos me perdonó completamente, pero ambos dijeron que estaban contentos de que hubiera reconocido lo que había hecho. Mientras tanto, Cristina había estado trabajando con la junta de la parroquia en nuevas políticas después de todo lo que pasó. Llamó para avisarme que estaban implementando un sistema formal de comunicación que limitaría cómo la información se esparcía por la congregación. Todos tendrían que presentar anuncios por escrito y las cadenas de chismes serían oficialmente desalentadas. La política no apuntaba a nadie específico, pero todos sabíamos por qué estaba pasando. 3 familias se habían quejado de quedar atrapadas en el drama de los pedidos de oración y la Junta quería prevenir problemas futuros. Las nuevas reglas harían más difícil que cualquiera armara la red de comunicación de la parroquia otra vez. 2 semanas después, el día de la mediación finalmente llegó y me temblaban las manos mientras Martín y yo caminábamos al salón de conferencias. Daniel había preparado su laptop con parlantes y empezó a reproducir grabaciones inmediatamente. Mi propia voz llenó la sala admitiendo destruir la vida de Marta, diciendo que había robado su posición, reconociendo que había puesto a la gente en su contra. Cada clip estaba editado perfectamente para hacerme sonar calculadora y cruel. Jorge apretó mi mano bajo la mesa cuando mi voz en la grabación se reía sobre Marta apareciendo en su casa vacía. Daniel reprodujo 15 clips diferentes, cada uno peor que el anterior. Marta estaba sentada frente a nosotros con las manos cruzadas, ni siquiera intentando ocultar su satisfacción. Daniel me pintó como alguien que había destruido sistemáticamente la salud mental de una mujer mayor por deporte. Jorge esperó hasta que Daniel terminó su presentación. Después calmadamente abrió su propia carpeta. Mostró emails que Marta había enviado durante 40 años, cada uno destruyendo la reputación de alguien con rumores cuidadosamente colocados. Tenía capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales donde Marta había humillado públicamente a miembros de la familia. Mostró tarjetas de Navidad donde Marta había rankeado a miembros de la familia por sus logros. Exactamente como yo había amenazado hacer. Jorge no excusó mis acciones, pero mostró cómo eran respuestas a décadas de abuso emocional. Tenía testimonios de 12 personas diferentes que Marta había lastimado a lo largo de los años. Aunque dejó en claro que no los estábamos usando como testigos, solo mostrando patrones. El mediador tomó notas durante ambas presentaciones, ocasionalmente pidiendo aclaración. Durante un receso, el mediador pidió hablar con cada lado en privado. En nuestra sesión reveló algo que cambió todo. Marta no estaba realmente detrás de la plata, aunque Daniel estaba empujando por daños. Lo que Marta realmente quería era su posición social de vuelta y seguridad de que su familia no se olvidaría de ella mientras envejecía. El mediador dijo que Marta se había derrumbado llorando en su sesión, aterrada de ser reemplazada y dejada sola. Esto cambió como Jorge encaró el resto de la mediación. En lugar de pelear sobre plata, propuso una solución diferente. Tanto Marta como yo firmaríamos acuerdos de no denigración previniendo que habláramos negativamente una de la otra. Me retiraría de todos los deberes de organización familiar por un año completo, dándole ese espacio de vuelta a Marta. En lugar de pagar daños a Marta, haríamos una donación conjunta al fondo de construcción de la parroquia en ambos nuestros nombres. Nadie admitiría culpa, pero todos aceptarían responsabilidad por su parte en el conflicto. La negociación fue y vino por horas con Daniel empujando por más restricciones y Jorge protegiendo mis derechos básicos. Finalmente, alrededor de la hora de cenar, llegamos a un acuerdo con el que todos podían vivir. Parte del acuerdo requería que escribiera cartas de disculpa formales a 5 personas específicas que la mediación identificó como más afectadas por nuestro conflicto. Jorge me ayudó a redactar cada una, asegurándose de que reconociera el daño sin admitir responsabilidad legal que pudiera abrirme a más demandas. Cada carta tomó horas escribir porque cada palabra importaba legalmente. Tenía que estar genuinamente arrepentida mientras también me protegía de acciones legales futuras. Enviarlas se sintió como liberar veneno de mi cuerpo. Aunque el lenguaje cuidadosamente redactado no capturaba completamente mi arrepentimiento real. El domingo siguiente, la parroquia anunció su nuevo sistema de voluntarios con posiciones rotativas y límites de término. Ni Marta ni yo tendríamos roles permanentes más, lo que se sentía justo aunque dolía perder algo por lo que había trabajado. El anuncio fue cuidadoso de no mencionar nuestra situación, pero todos entendían por qué los cambios estaban pasando. Martín me sorprendió esa noche mostrándome un calendario compartido de Google que había creado para todos los eventos familiares. Ya lo había enviado a sus hermanos con franjas horarias específicas para cuando Marta y yo podíamos organizar o asistir a reuniones. El día de la tradición se venía en 2 semanas y se lo había dado a Marta completamente. No asistiría para nada este año, lo que dolía, pero se sentía como la elección correcta para dejar que las cosas se enfriaran. Sus hermanos ya habían aceptado el sistema de calendario e incluso Marta lo había aceptado según la cadena de emails que Martín me mostró. La estructura prevendría conflictos futuros sobre quién organizaba qué y cuándo. Era mecánico y frío comparado con cómo las familias usualmente funcionaban, pero después de todo lo que pasó, necesitábamos esos límites rígidos. Jorge presentó todos los papeles del acuerdo con el juzgado esa semana, oficialmente cerrando el asunto legal. El golpe financiero de sus honorarios lastimó nuestros ahorros, pero no tan mal como un juicio completo hubiera hecho. Más importante, la ansiedad constante sobre posibles demandas finalmente terminó.
Podía dormir sin preocuparme de que aparecieran notificadores en nuestra puerta. Marta y yo todavía teníamos que existir en la misma comunidad y familia, pero ahora teníamos estructuras legales previniendo que nos destruyéramos más. El calendario compartido, los acuerdos de no denigración y las políticas de la parroquia crearon un marco para la coexistencia, incluso si nunca tendríamos una relación real. Pasaron 5 meses y la hermana de Martín todavía no devolvía mis llamadas mientras su hermano dejó de invitarnos a cualquier cosa. Los primos que solían mandarme mensajes diariamente simplemente desaparecieron de mi vida completamente. Los veía en el súper y daban vuelta el carrito para evitarme. Martín intentó hablar con ellos, pero dijeron que necesitaban espacio de todo el drama que habíamos creado. El chat grupal familiar quedó en silencio excepto por logística básica sobre quién pasaba a buscar a la abuela para las citas médicas. Empecé a ver el daño real que habíamos hecho cuando el sobrino de Martín publicó fotos de graduación con todos excepto nosotros. El club de lectura al que me uní se reunía cada martes en la biblioteca y no tenía nada que ver con la parroquia o la familia. Leíamos novelas de misterio y hablábamos sobre giros de trama en lugar de drama de la vida real. Nadie ahí sabía sobre Marta o lo que había hecho. Sabina seguía empujándome durante terapia para entender por qué necesitaba que la gente me viera como poderosa. Pasamos sesiones cavando en mi infancia y cómo siempre me había sentido invisible hasta que empecé a pelear con Marta. El progreso se sentía lento y a veces salía de su consultorio más confundida que cuando llegué. El sobrino de Martín se recibió de la secundaria ese junio y casi no fuimos. Marta estaba sentada 3 filas adelante nuestro usando un vestido rojo brillante que gritaba por atención. Cuando pasamos por su fila para encontrar nuestros asientos, miró mi simple vestido de verano y dijo lo suficientemente fuerte para que todos escucharan que algunas personas simplemente no sabían cómo vestirse para ocasiones importantes. Martín se paró inmediatamente y le dijo que nos iríamos si decía una palabra más. Toda la sección quedó en silencio mirando. La boca de Marta se abrió después, se cerró y se dio vuelta. Nos quedamos pero el aire se sentía espeso toda la ceremonia. Nadie se sentó cerca nuestro y pasé 2 horas mirando la nuca de Marta. Jorge llamó la semana siguiente diciendo que los papeles finales del acuerdo estaban listos para presentar. Las facturas legales habían consumido la mayoría de nuestros ahorros, pero al menos la pesadilla terminaría oficialmente. Presentó todo con el juzgado un jueves por la mañana mientras yo estaba sentada en mi auto fuera de su oficina llorando de alivio. El juez firmó dentro de 3 días y así nomás, las amenazas legales terminaron. Marta y yo tuvimos que reunirnos en un café la semana siguiente con Jorge y Daniel presentes como testigos. Ambas teníamos guiones que Jorge había escrito que reconocían daños sin admitir culpa. Marta leyó el suyo primero con voz plana diciendo que lamentaba cualquier malentendido que causara angustia. Leí el mío después diciendo que me disculpaba por cualquier acción que creara tensión familiar. Ninguna nos miramos. Todo el asunto tomó 12 minutos y se sintió como leer una lista de compras. Firmamos papeles confirmando que habíamos completado el intercambio requerido y salimos por puertas separadas. Sabina me ayudó a entender durante nuestra siguiente sesión por qué controlar a Marta se había sentido tan bien. Había crecido con padres que nunca me escuchaban y una hermana que recibía toda la atención. Tener poder sobre alguien que me había lastimado se sentía como finalmente ser vista. Me hizo escribir reglas para mí misma sobre chismes y manipulación, no esparcir historias sobre nadie, no usar pedidos de oración como armas, no programar eventos para excluir gente. La lista creció a 2 páginas y la mantuve en mi cartera como recordatorio. 7 meses después de que todo empezó me encontré con Margarita de la parroquia en la feria. Realmente sonrió cuando me vio en lugar de mirar para otro lado. Hablamos 5 minutos sobre tomates y mencionó que el nuevo boletín de la parroquia se veía lindo. No era mucho, pero era la primera conversación normal que había tenido con alguien de la parroquia en meses. Otra gente todavía mantenía su distancia, pero algunos empezaron a saludar con la cabeza cuando me veían en lugar de ignorarme completamente. La vida se sentía diferente sin las llamadas matutinas y sesiones de planificación. No me despertaba pensando en qué estaba haciendo Marta o cómo mantenerme un paso adelante. Martín y yo cenábamos juntos sin discutir drama familiar. Mirábamos películas los viernes por la noche en lugar de estrategizar sobre el próximo evento familiar. La casa se sentía pacífica de una forma que no había sido en más de un año. Marta y yo terminamos en el mismo locro de la parroquia 2 semanas después y nos las arreglamos para quedarnos en lados opuestos del salón. Ella trajo su ensalada de papa y yo traje galletitas y no hablamos ni hicimos contacto visual. Los hermanos de Martín notaron y parecían aliviados de que pudiéramos existir en el mismo espacio sin pelear. Su hermana incluso me dijo hola por primera vez en meses. El calendario compartido que Martín creó realmente funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Marta se quedó con el día de la tradición y yo conseguí Nochebuena. Ella organizó el Día de la Madre y yo hice el Día del Padre. Todos sabían qué esperar y dejaron de preocuparse por conflictos sorpresa. El hermano de Martín empezó a traer a sus pibes a algunos de nuestros eventos otra vez. Todavía nos miraban cuidadosamente, pero al menos aparecían. Marta y yo nunca tomaríamos un café juntas o compartiríamos recetas o nos reiríamos sobre nada. Pero aprendimos a navegar eventos familiares sin destruirnos mutuamente, lo que considerando que ambas habíamos intentado arruinar la vida de la otra completamente, se sentía como la única victoria que cualquiera de nosotras podía reclamar. Así fue como terminó para mí. Pero la mejor parte es siempre escuchar tus pensamientos porque ven las cosas diferente. Deja un comentario abajo. Voy a estar revisándolos.
Sigamos la conversación.